No sé por cuántos doblajes ha pasado en España, pero aún no me queda claro qué demonios pide ese chico cuando entra al bar. Censura para el primer Tú, ministro de Economía ¿qué que- quieres? Anfetas, dame 3. Tú, ¿qué quieres? Cacahuetes, ponme 3. Está claro que todos relacionamos el boom del anime en España a principios de los 90 con la llegada de Dragon Ball a los canales autonómicos, pero mientras la serie de Toriyama lo hacía a través de la televisión, Akira llegaba a través de los cines y el videoclub. Y estoy seguro que el impacto del anime no hubiera sido el mismo sin Akira, considerada hoy día una película de culto que, aun a pesar del tiempo, sobrepasa en calidad a la mayoría de las producciones animadas actuales. Así que es inevitable traer a Akira a esta sección de Explorando Clásicos. Bienvenidos a Explorando Akira, y me gustaría que no te olvides de dejar en los comentarios qué supuso para ti este clásico. ¿Qué opinión tienes de esta película? Akira da título a la película siendo un personaje que apenas aparece en el film. No es el protagonista principal porque los protagonistas son otros, pero es cierto que es el núcleo de la historia y que está presente en todo el film. Es el origen de todo, la razón de todo y la respuesta a todo. Y todo ese misterio alrededor de este personaje es lo que hace tan interesante la trama de la historia. Sin embargo, en el manga se ahonda mucho más en este personaje. Y esa información recortada sobre Akira puede quedar bien en la película porque aporta misterio. El problema es que falta información sobre todo lo demás porque intenta de comprimir un manga denso de más de 2000 páginas en apenas 2 horas. Además de esto, debemos sumar que la película se separa de la línea argumental de la obra original debido a que se estrenó 2 años antes de que el manga terminase. Akira no se centra en un único personaje. Es cierto que noto que hay un protagonista que destaca del resto, pero se nota el esfuerzo por mostrarnos otras personalidades con protagonistas muy carismáticos a cual más interesantes. Se puede decir que es una obra coral. Es más, habrá mucha gente que encuentra al antagonista como el verdadero protagonista de la obra. Y es que la imagen del villano tampoco está claramente definida. ¿Realmente es un villano o una víctima? Existe un grado de corrupción en cada personaje. El grupo de jóvenes que nos presenta el film no son precisamente monjas de la caridad, sino un puñado de delincuentes pandilleros. Y los militares, grupos políticos y la sociedad en general está igual de corrompidas. Es una película repleta de grises, que es lo que me gusta. ¿Acaso el antagonista es muy diferente al resto del grupo? No. Lo que ocurre es que el poder y el dolor ha transformado su manera de ser. Akira representa el cambio y el ciclo de la vida. La historia se sitúa en una ciudad en constante transformación, en una época de cambios que aún sufre las consecuencias de la Tercera Guerra Mundial, con una sociedad caótica y disgregada. Los personajes también pasan por un proceso de cambio. Se puede decir que esta película habla de la evolución en el más amplio sentido de la palabra, cuando el poder de la psique es tan grande que un cuerpo físico no puede contenerlo, hasta alcanzar la perfección, la pura energía que no necesita de un contenedor de carne. Y la película termina como empieza, como un reflejo del ciclo de la vida. Finalmente son muchas las interpretaciones de esta película, y sí, tiene un mensaje trascendental y crítico a la sociedad, a las armas militares, a los peligros que son inevitables, igual que lo es Godzilla, pero no es que su historia sea tan complicada, para nada, simplemente que está demasiado condensada. Por eso es importante prestar atención a cada detalle. Cada imagen que se muestra es parte del lenguaje para tratar de explicarte lo que ocurre. Empiezas viendo la película creyendo que estás viendo otra película de animación normal y que simplemente necesitas del diálogo y que las imágenes no valen más que para acompañar ese diálogo. Y no, estás equivocado. Todo lo que ocurre alrededor, en ese entorno que se muestra, es información que ayuda a comprender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad de Neo Tokio. La animación está tan cuidada que no solo se preocupan de animar los personajes que están en primer plano. Los personajes de fondo se están moviendo, interactuando los unos con los otros, con el entorno, encendiéndose un cigarrillo, vomitando o discutiendo entre sí. Y eso no es importante para nada con el diálogo principal que estamos escuchando, con la trama, pero hace que la película respire, hace que la película esté viva. Y la música, ¿qué decir de la música? Debió ser muy caótico desde el lado de la producción componer partituras sin ni siquiera haber visto un plano de la película o haber leído una sola línea de guión, que es así como ocurrió, por eso tuvieron que reeditarla. Sin embargo, cuando la escuchas en la película, acompasa perfectamente con la ciudad caótica, el ruido de los vehículos, todo se funde con la música haciendo de esa escena
algo redondo. Hace que esta escena tan icónica sea mucho más icónica. Akira fue la película de animación japonesa más cara de producir hasta la fecha. Más de 160.000 dibujos para animar la película con una paleta de 327 colores. Se crearon 50 tonalidades de color nuevas para dar vida a una ciudad ambientada de noche la mayor parte del tiempo. Queda claro que este largometraje fue pionero y revolucionario en muchos aspectos, convirtiéndose en un producto único a día de hoy. A diferencia de otras producciones de anime donde los personajes al hablar solo mueven los labios con los mínimos fotogramas posibles, dejando estático el resto del rostro, en Akira, por primera vez en la historia del anime, se pregrabaron los diálogos para posteriormente animar las bocas con el máximo detalle, haciendo que las palabras coincidan con el movimiento de los labios, mientras las expresiones faciales no paran de cambiar. ¡Akira! Otomo rinde homenaje en la película al clásico de los años 50 Tetsujin 28, con constantes referencias simbólicas. Incluso llega a bautizar a varios personajes de Akira con el nombre de los protagonistas de este clásico del manga. Otro dato curioso es que el sonido de la moto de Kaneda se logró combinando el sonido de una Harley Davidson de 1929 con el sonido de un motor a reacción. La clásica portada mostrando a Kaneda acercándose a su moto ha sido replicada cientos de veces como homenaje o incluso para comercializar con ella. La cantidad de camisetas que habré visto representando esta imagen con otros personajes de ficción. Mi opinión es que la película de Akira es una obra de arte con personalidad propia, indistintamente de esas diferencias lógicas y entendibles que existen con la obra original, y todo gracias a su cuidada producción y a que está magistralmente dirigida por su autor original Katsuhiro Otomo. Pero si disfrutaste de Akira, te enamorará leer su manga, porque vas a conocer mucho más sobre personajes que en la película apenas aparecen y que realmente en el manga tienen una gran importancia. Os lo recomiendo. Espero que os haya gustado este Explorando Akira, espero que me dejéis un comentario y que me sigáis aquí en YouTube y en el resto de redes sociales. Sin más familia, nos vemos en el próximo vídeo. 僕は鉄を